¿Cuántos de ustedes han leído la epístola a los Hebreos? Baja la mano. ¿Cuántos la han entendido? Ahí van 2, 3, ¿no? La epístola a los Hebreos es a lo mejor uno de los libros más difíciles de entender de toda la Biblia. Yo creo que el único otro peor es Apocalipsis, ¿está bien? Y es por eso hay muchos que han perdido la mente estudiando Apocalipsis porque no lo entienden de plano. Pero Hebreos se nos hace difícil de entender, yo creo, porque carecemos de un trasfondo en el Antiguo Testamento. Hoy en día existe cierto desprecio hacia el Antiguo Testamento y entonces no leemos el Antiguo Testamento, con el resultado que no tenemos los fundamentos adecuados para entender el Nuevo Testamento y en particular el libro a los Hebreos. ¿Por qué? Porque Hebreos realmente está trayendo por delante muchas figuras, muchas sombras, muchos ritos del Antiguo Testamento y demostrando su cumplimiento en el Nuevo Testamento en la persona de Jesús. Es difícil de entender y de interpretar bien el Señor Jesús si no tenemos los trasfondos del Antiguo Testamento. Y yo quiero decirle lo que ya saben. El Antiguo Testamento también es la palabra de Dios, ¿sí o no? Y deliciosa. Y cuando tú te metes por allá, la gloria de Cristo comienza a relucir y saltas al Nuevo Testamento y ves cosas muy gloriosas. Hebreos 2:10 dice lo siguiente: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú nos has permitido reunirnos aquí en este lugar el día de hoy. Padre, pido que el Espíritu Santo, quien está en nuestro medio, pudiera venir para abrir nuestros ojos a la gloria de tu Hijo Jesús. Y Padre, en tener abiertos los ojos, pudiésemos ver el lugar central de Él, en todo lo que es tu plan, todo lo que es tu propósito, todo lo que es nuestra vida. Padre, te pido en el nombre de Jesús, dame gracia en estos próximos minutos para compartir tu palabra y da gracia a todos los que están presentes para poder oír. Y en el nombre de Jesús te lo pido, y sobre todo lo que queremos es que tu Hijo Jesús sea revelado en nuestro medio. Y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si yo fuera a poner título a esta lectura, sería esto: llevando muchos hijos a la gloria. Porque cuando vemos este texto, fíjense lo que dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. Luego dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Yo creo en este texto vemos primero lo que Dios quiere hacer. Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria. Y en el segundo lugar encontramos cómo lo hace o cómo lo va a hacer. Es decir, si yo digo a Javier, yo voy a hacer esto, él puede decir, muy bien, que quieres hacer esto, pero la siguiente pregunta, ¿cuál va a ser? ¿Cómo lo vas a hacer? Dios quiere, según el autor aquí, quiere llevar muchos hijos a la gloria, pero no solo nos dice lo que quiere hacer, sino nos dice a la vez cómo lo va a hacer. El qué, de cómo lo va a hacer. Entonces, vamos a pensar primero en esto. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Yo creo que todos nosotros sabemos esto, que Dios es el que creó al hombre. ¿Está bien? Yo sé que hay algunos que creen que se descendieron del chango y hasta que dan evidencias de esto por su conducta, pero yo les quiero decir lo siguiente.
El hombre fue creado por Dios y en su imagen y semejanza fue creado. Pero yo creo lo siguiente. Yo no creo que el huerto del Edén era el principio y el fin. Yo creo que el huerto de Edén era el principio. Como que Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó el huerto de Edén, Dios formó el hombre del polvo de la tierra y le puso allá en su semejanza e imagen, pero Dios mismo llegaba al huerto al diario, ¿sí o no? Y Dios mismo llegaba al huerto al diario para convivir con el hombre y con la mujer que él había creado. Yo tengo la siguiente idea. Que el plan de Dios era que a lo largo, por comunión con Dios, que iba a haber un desenvolvimiento aún más del hombre. Yo sé que fue creado perfecto, pero con una perfección que se podría desenvolver aún más y más y más conforme a su conocimiento de Dios y su comunión con Dios. Una gloria que realmente no tenemos ahorita tú y yo la manera de medir o de reflejar o imaginar, pero yo creo que fue el principio. Y oigan lo que voy a decir. En un sentido, Dios es la gloria del hombre. ¿Está bien? Porque el hombre fue creado para esta comunión de intimidad con Dios. El destino, el fin del hombre está en Dios. Y en esta relación con Dios sale lo que voy a llamar gloria, comunión, bendición, etcétera, etcétera, etcétera. El plan de Dios siempre fue de llevar muchos hijos e hijas a la gloria. Pero ¿cuántos se acuerdan de Génesis capítulo 3? ¿Se acuerdan? Llegó la serpiente, sedujo a la mujer en su manera de pensar y el hombre le siguió a ella y parecía que en este momento que el propósito de Dios de llevar muchos hijos a la gloria, parecía que en aquel momento que se había descarrilado el tren, que se había derrumbado el plan, que al fin de cuentas ya se frustró y lo que Dios había querido llevar a cabo ya no se iba a hacer por el pecado del hombre. Sin embargo, ¿cuántos saben que Dios de antemano sabía que esto iba a suceder? Y Dios ya desde antes de la fundación de la tierra ya tenía remedio puesto en su Hijo para que al fin de cuentas, aunque el hombre fallare en su pecado, de todos modos no se frustrare, no se terminare lo que es el plan de Dios, pero el plan de Dios sigue siendo esto de llevar muchos hijos a la gloria. Fue la meta de la creación, por eso la intervención de la redención, pero al fin de cuentas el plan de Dios sigue por delante. Aquí el autor nos dice cuál fue el plan de Dios desde antes de la fundación de la tierra, de llevar muchos hijos a la gloria. Esto es lo que Él quiere hacer, esto es lo que Él va a hacer y al fin de cuentas es lo que será hecho. Él va a llevar muchos hijos y muchas hijas a la gloria. Pero ahora, para poder hacer esto, ¿qué tuvo que hacer? Y es la otra frase del versículo, en donde dice, ya el segundo parte, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿qué tuvo que hacer? Perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios nos quiere llevar a la gloria, ha mandado un Salvador para ayudarnos a alcanzar la gloria, pero Él tuvo que perfeccionar a este Salvador mediante las aflicciones. Vamos a recorrer la cinta al Antiguo Testamento. Vamos a volver al pueblo de Israel. Dios un día apareció un hombre que se llamaba Abraham. ¿Se acuerdan de él? Abraham era un hombre idólatro viviendo en Ur de los Caldeos. Pero un día, inesperadamente, Dios viene y se le aparece. Y le dice, Abraham, vete de tu país, tu parentela, la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré.
Y no solo le dijo que saliera y que fuera a la tierra, pero le dio un puño de lo que voy a llamar promesas. 7 promesas. Pero entre las promesas era esto, que Dios iba a hacer de él una nación muy grande y además que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Pero de todos modos Dios dice, mira, vete a este país que te voy a enseñar, ahí te voy a prosperar, ahí te voy a establecer. En un sentido, Dios le estaba llamando a él diciendo, te quiero llevar de donde estás a este lugar de Canaán, ahí te voy a bendecir, y voy a decir, en un sentido, él lo quería llevar a la gloria. Estoy haciendo un paralelo, me estoy explicando bien. Ellos se fueron a la tierra prometida. Cuando llegan allá, Dios le dice, esta es la tierra que voy a dar a ti y tu descendencia para siempre. Pero terminando el libro de Génesis, ¿qué encontramos? Encontramos que los descendientes de Abraham, es decir, Jacob y sus hijos, debido a un gran hambre que hubo, una gran sequía que hubo, ellos tuvieron que bajarse a la tierra de ¿dónde? A Egipto, ¿sí o no? Y estuvieron ahí en Egipto por varios siglos. Habían estado en la tierra prometida, ya la meta de Dios era darles la tierra prometida, sin embargo tuvieron que bajarse a Egipto. Si leemos entre las líneas del Nuevo Testamento y el Antiguo, yo creo que vemos lo siguiente, que ellos al estar ahí en Egipto, aunque eran pueblo de Dios, comenzaron a volverse idólatros. Josué les inculpa de esto, Ezequiel les inculpa de esto. Y aunque habían estado en la tierra prometida y el fin de todo era la tierra prometida, estaban ahí abajo en Egipto y se estaban volviendo idólatros. Y yo creo que es en parte debido a esto, que cuando abrimos el libro de Éxodo, se levanta un nuevo rey sobre Egipto que no conoció a José, pero él comenzó a esclavizar y afligir al pueblo de Dios. Estaban destinados para la tierra de Canaán, habían disfrutado la tierra por unos años, pero ahora estaban en Egipto volviéndose idólatros. Y cuando se comenzaron a volverse idólatros, oigan lo que voy a decir, llegaron a ser sujetos o esclavizados ¿a quién? A Faraón. Entonces ahí estaban ellos por varios años en la esclavitud, siendo pueblo de Dios, con un destino ya de Canaán, de la tierra prometida, pero ahí estaban ellos ahí abajo en Egipto en esclavitud. Es en esto que cuando comenzaron por fin a gemir a Dios, que Dios les mandó un libertador. ¿Se acuerdan de él? Su nombre era Moisés. Moisés tiene este encuentro con Dios frente a la zarza ardiente y Dios dice, yo quiero que tú te vayas a Egipto para sacar mi pueblo de allá, para llevarles a la tierra que fluye leche y miel. Se baja Moisés ahí a la tierra de Egipto, se entrevista con el pueblo de Israel, posteriormente se entrevista con Faraón y Faraón dijo, en ninguna manera los voy a dejar ir libres. Y es en esto que se desató una tremenda batalla, ¿sí o no?, entre el Dios de Israel y Faraón, quien se creía Dios en Egipto. Óiganme lo que voy a decir. Si Moisés solo hubiera ido a Egipto y hubiera chiflado diciendo, vámonos todos a Canaán, a la tierra prometida, a lo mejor los israelitas habrían dicho, amén, así queremos hacer, pero existe un pequeño problema. Somos esclavos de Faraón y no tenemos la capacidad de romper estas cadenas y de salir por nuestra propia voluntad. Es decir, él podría haber dicho, vámonos, pero ellos no podrían haberle seguido. ¿Por qué? Porque estaban en esclavitud. Entonces Dios tuvo que romper la esclavitud de los israelitas para liberarlos, para que pudieran ir a la tierra de Canaán. Entonces Faraón dice, no los voy a dejar ir. Moisés dice, pues ya veremos,
va, platica con Dios y Dios comienza a mandar plagas sobre la nación de Egipto. ¿Se acuerdan? Ya primero el agua del río Nilo se convierte en sangre y luego de ranas y no sé de cuántas cosas, pero eran 10 plagas que vinieron sobre Egipto y cada uno era más severa. Cada uno daba un golpe más fuerte. Cada uno estaba en sí debilitando al reino de Egipto con el fin de que Faraón los soltare. ¿Cuál fue la 10ª plaga? La plaga de la muerte del primogénito. Dios había dicho que Israel era su primogénito. Y había dicho a Faraón que los dejara ir libres. Faraón no quiso. Y al fin de cuentas Dios dice, está bien, si no sueltas al mío, yo mato al tuyo. Y viene la 10ª plaga. Y la 10ª plaga venía como un juicio sobre toda la tierra de Egipto debido a la renuencia y el pecado de Faraón y de su pueblo. Era un juicio que venía sobre toda la tierra. Los primogénitos de hombres murieron, los primogénitos de bestias murieron, todos los primogénitos, ya sabemos, murieron. Venía esta plaga sin excepción sobre Egipto. Pero Dios, al ver a su pueblo, ¿qué hizo? Dijo, viene este juicio de muerte sobre la tierra. Pero, en cuanto a ustedes, los hijos de Israel, yo les voy a dar una provisión, les voy a dar un plan, les voy a dar un mecanismo, si puedo usar esta palabra, mediante lo cual pueden escapar el juicio que viene sobre Egipto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les dijo, ya saben ustedes la historia, les dijo que tomasen un cordero por casa, o un cordero por cada 2 casas, y que sacrificasen el cordero, que pusiesen la sangre del cordero sobre los dinteles de la puerta de las casas. Y él decía, cuando el ángel de muerte pasa por Egipto, no entrará en las casas en donde la sangre está aplicada. Dice, si no está la sangre, entra. Si está aplicada la sangre, no entra. Los israelitas que temieron a Dios, obedecieron las instrucciones del Señor. Cada casa tomó un cordero, sacrificaron el cordero, aplicaron la sangre, y a la medianoche, cuando el ángel de muerte comenzó a pasar por toda la tierra de Egipto, había un gran llanto en las casas de todos los egipcios y los demás, pero en las casas de los israelitas, ¿qué? Yo creo que había hasta adoración y acción de gracias. ¿Por qué? Porque Dios les dio un remedio por medio de lo cual, la sangre del cordero pascual, que ellos pudieron escapar lo que era en sí la plaga de muerte que venía sobre Egipto. ¿Están conmigo hasta ahora? Yo les hago una pregunta. ¿Las 9 plagas lo hicieron o faltaba algo? Faltaba la 10ª plaga, ¿sí o no? La 10ª plaga más la sangre aplicada del cordero. En otras palabras, oigan muy bien lo que voy a decir. La obra de redención que Dios quiso hacer con su pueblo en Egipto para sacarles de la esclavitud y volver a encaminarlos hacia la gloria de la tierra prometida, su obra de liberación fue perfeccionada por la sangre del cordero pascual. Porque si no hubiera sido por la sangre del cordero pascual, Moisés habría hecho una obra incompleta. No habría podido liberar al pueblo. Y al fin de cuentas su obra se completó, se perfeccionó mediante la sangre del cordero pascual que fue derramada. Y esto es lo que por fin, oigan bien, los protegió de la ira de Dios, pero en un sentido era la gota que derramó el vaso con Faraón.
Porque al fin de cuentas, cuando ya vino el ángel de muerte y los israelitas salvos, saben ustedes, no es que escaparon en la noche. Es como que Faraón mandó y les dijo, sálganse. Como que fueron expulsados. Como ya, lárganse antes de que venga otra cosa peor. Pero mediante esta sangre derramada del Cordero Pascual que perfeccionó la obra de Moisés o la obra de Dios, ellos fueron exentos de lo que era la ira de Dios, pero también pudieron salir libres de Egipto con la finalidad de ser llevados a la tierra prometida o a la gloria. ¿Me estoy explicando bien o no? Porque vamos a saltar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vuelvo a decir algo. Si no tenemos un buen entendimiento del Antiguo, es difícil interpretar el Nuevo. Por eso tenemos tantas cosas tan extrañas el día de hoy. ¿Está bien? Casa sin fundamento, tarde o temprano se cae. Dios quiere hacer ¿qué? Llevar muchos hijos a la gloria, muchas hijas a la gloria. Dios en un sentido es esta gloria, ¿entienden? Yo no, cuando pienso en gloria, yo no estoy pensando en calles de oro y mansiones y tales cosas, porque el gran tesoro de la eternidad del cielo es Dios mismo, ¿sí o no? Cristo es el gran tesoro. No hay mayor riqueza, no hay mayor gloria, no hay mayor dulzura que Cristo mismo. Todas las demás cosas vienen de añadidura, pero la pura verdad es Cristo es el tesoro. Y cuando por fin nos ubicamos en este pensamiento, nuestro cristianismo, nuestra manera de vivir la vida cristiana ya es muy diferente. Porque ya no es una esponja que estamos exprimiendo para sacar algún provecho, sino que ahora entendemos que Él es el blanco. Él es el tesoro, Él es la gloria y que nuestras vidas están escondidas en Él y al fin de cuentas el mayor bien del hombre es de estar en Cristo Jesús y la pura verdad es que la puerta está abierta. Pero vuelvo a la historia. Ahora, Dios creó al hombre, Adán y Eva, y los puso en el huerto de Edén, ¿sí o no? Los puso a ellos, yo creo, de principio, pero no creo que era fin. Y ahí estaban ellos iniciando su tiempo de estar con Dios, de ser llevados a una gloria incalculable. Lamentablemente, ¿qué pasó? Génesis capítulo 3, vino el diablo, los tentó y dieron la espalda a Dios. Y en dar la espalda a Dios, oigan lo que voy a decir, se convirtieron en tanto los esclavos del diablo como del pecado. Yo sé que vivimos en un mundo hoy en día que quiere, o sea, negar la existencia del diablo o que le quiere hacer una figura cómica, ¿entienden? Ay, pues el diablito y ay de pura risa. Yo quiero decir lo que dice la Biblia. Todo el mundo entero está en el maligno. En otras palabras, hay un diablo que reina y prevalece y rige el hombre de este mundo. Aunque se dice que no haya. Otros se han dado cuenta que es y hasta que quieren hacer un pacto con él. Pero sea como sea, hay un diablo y la Escritura dice que el hombre está en esclavitud al diablo. ¿Qué quiere decir qué? Que el hombre no es dueño de sí mismo, sino que hay otro que es dueño de él. Y este diablo que es dueño, Señor, sobre el hombre, le impulsa y le hace hacer cosas que no quiere hacer y no debe hacer. Cuando yo leo el periódico y yo veo de tantas cosas horribles que suceden hoy en día en este país y otros, yo digo, yo estoy viendo una maldad que va más allá de lo humano. Estoy viendo una maldad que va más allá a lo diabólico. Si tú vas a Europa, si vas a algunos de los campamentos de muertes del régimen nazi, te quedas ahí con la boca abierta y dices, yo no puedo creer que este solo sea de hombres. Este más allá de los hombres. Este es algo diabólico. ¿Por qué? Porque hay un diablo, ¿entienden? Y cuando llegamos al punto de negarle a él, ya somos los más engañados de todos. Pero el hombre no solo es esclavo del diablo. El hombre también es esclavo
del pecado. Y es esclavo del pecado porque el hombre por naturaleza es pecador. Es más que solo exterior, es algo que está en el interior. Y si no me creen, yo les hago una pregunta. Aunque tú te creías que tenías libre albedrío antes de venir a Cristo, ¿cuántos de ustedes en momentos se encontraban sujetos a influencias negras y oscuras que no pudieron entender, pero te impulsaban? Y no solo esto, pero encontraban que tu propio ser mismo estaba torcido, y aunque querías hacer el bien, solo hacías el mal, y cuando no querías hacer el mal, de todos modos. ¿Entiendan? Porque había algo en nosotros. Fuimos creados para la gloria. Nuestros antecedentes, Adán y Eva, dieron la espalda a Dios y llegaron al punto en donde Satanás llegó a ser el Dios de ellos, aunque viene con 1000 máscaras. Y no solo era el diablo el Dios de la raza humana, pero la raza humana estaba absolutamente esclavizada por el pecado. Cuando yo conozco a personas que me dicen, mira, yo no creo en el diablo y yo puedo vivir como yo quiero, yo no soy dominado por nada. Yo digo, se me hace que estás en las tinieblas y no has estado en la luz. Porque cuando la luz del Evangelio viene a nosotros, hay algunas cosas que se revelan en la luz. Y uno es que sí hay un diablo que nos tiene, y otro es que sí somos pecadores, y es más que solo lo que hacemos, es lo que somos. ¿Sí o no? Un árbol malo da sus frutos malos. La meta de Dios es de hacer ¿qué? De llevar muchos hijos a la gloria. Si Moisés hubiera llegado a Egipto y solo hubiera chiflado diciendo, todos los que quieren ir a la gloria, síguenme a mí, todos habrían dicho, yo quiero irme, pero no puedo. Porque Faraón no me deja ir. Estas cadenas no me dejan ir. Yo quiero ir, pero yo no puedo. Dios tuvo que intervenir para liberarlos. El Hijo de Dios, oigan lo que voy a decir. Al venir Él al mundo, yo creo su gran fin era que fue enviado a este mundo para rescatar al hombre, para que el hombre se pudiera volver a encarrilar en el propósito de Dios, que es de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Están conmigo? Pero óiganme, si el Hijo de Dios solo hubiera venido a este mundo y nos hubiera dicho, todos los que quieren irse a la gloria, síguenme a mí. La pura verdad es esto. Aunque hubiésemos deseado, no podríamos haberle seguido por nuestra propia fuerza ni nuestro propio poder. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del diablo. Y no solo esto, sino esclavos del pecado. Y oigan lo que voy a decir. Esta es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo. Porque todas las demás religiones del mundo y hasta filosofías políticas dicen al hombre que él puede llegar a la gloria, que él tiene la capacidad de llegar a la gloria. Y hay muchas religiones que hacen que la capacidad del hombre de llegar a la gloria depende de la habilidad del hombre, negando que el hombre es esclavo del diablo, negando que es esclavo del pecado, diciéndole, tú bien puedes. Porque la esencia de la religión es que uno se hace su propio salvador. Y luego hay filosofías políticas y hasta psicológicas que hablan de un paraíso y de llegar a la gloria y ni siquiera toman en cuenta a Dios. Es un paraíso sin Dios. Pero el engaño es esto, que el hombre puede por sí mismo. ¿Tú nunca trataste de llegar a la gloria por tu propia cuenta? Yo sí. Yo era drogadicto por varios años. Y yo por mucho tiempo decía, bueno, esta droga el día que yo quiero romper la cadena, yo la rompo. El día que yo quiero desechar el alcohol, yo lo hago. Y por fin se me levantó algo en el corazón que dice, yo quiero salir de aquí, yo quiero llegar a la gloria. Y a mi gran sorpresa,
Me encontré encadenado y bloqueado por un demonio que se creía dueño de mí. Y fue en esto que comencé a entender algo. Aunque yo crea que tengo libre albedrío, mi libre albedrío está bloqueado y esclavizado, tanto por el diablo como por el pecado. Y yo necesito un redentor. Yo necesito un libertador. Y es precisamente esto que Dios nos ha enviado en su Hijo Jesús. Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente. ¿Se acuerdan? Y él le mandó a Egipto para que sacara el pueblo y que se fueran por allá. Manda 9 plagas que todavía no hacen el trabajo. Con la 10ª se perfecciona la obra y al fin de cuentas, ¡pum!, por ahí van. Todos nosotros. La Biblia pinta un cuadro un poco pésimo del hombre, que es un desastre para su autoestima. Pero la Biblia pinta un cuadro de un hombre esclavizado por el diablo, nacido en el pecado y destinado a la destrucción. Nace así, no se hace así, nace así. Pero Dios quería llevar muchos hijos y muchas hijas a la gloria. Manda su Hijo, el unigénito, quien nace de la Virgen María. ¿Qué pasa allá? El Hijo de Dios eterno está tomando ahora a sí mismo humanidad, la encarnación. 30 años después, Jesús en el río Jordán, siendo bautizado por Juan, tiene un tremendo encuentro con Dios que realmente es como el destape. Es una revelación. Es una indicación de lo alto. Y están las aguas, sale de las aguas, los cielos se abren, desciende el Espíritu Santo. Y Dios Padre le habla y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo yo complacencia. En este momento es como si Dios estuviera revelando quién es que va a ser el libertador. Y entonces Jesús, después del río Jordán, pasó 40 días en el desierto. Terminando los 40 días, sale del desierto y comienza a predicar: el reino de los cielos está a la mano, ¿sí o no? Entonces arrepiéntense. ¿Por qué? Porque está a la mano. Comienza a predicar, comienza a echar fuera demonios, comienza a sanar a los enfermos y hasta levantar los muertos. Yo creo que él estaba sacudiendo el reino de las tinieblas, tal como Moisés sacudió el reino de Faraón con 9 plagas. Yo creo cuando Cristo predicaba, cuando Él echaba fuera demonios, cuando Él en sí sanaba a los enfermos, estos eran como sacudimientos, temblores que venía al reino de las tinieblas. Pero óiganme lo que voy a decir. En predicar, en echar fuera demonios, en sanar a los enfermos, aunque Él estaba haciendo la obra de Dios, todavía faltaba la pieza clave que iba a perfeccionar su obra. Faltaba la pieza clave que iba a completar su obra para que al fin de cuentas los cautivos pudieron ir en libertad. ¿Saben ustedes cuál era la pieza clave que faltaba, que era el perfeccionamiento de la obra? Era la cruz. Porque Dios, para llevar los hijos a la gloria, le convenía perfeccionar por aflicciones. Sustituye allá la palabra cruz. Le convino a él perfeccionar mediante la cruz el autor de la salvación de ellos. En otras palabras, si no hubiera ido a la cruz, si no se hubiera entregado en la cruz, si no se hubiera sufrido en la cruz, óiganme bien, su obra habría sido imperfecta e incompleta. Buenos días, ¿están conmigo? Por eso hay algunos evangelios hoy en día que se predican que son incompletos. Porque tenemos a Jesús, el gran maestro.
Tenemos a Jesús, el gran millonario. Tenemos a Jesús, el gran sanador. Tenemos a Jesús, el esto y el tal y el otro. Y qué lindo que lo pintan así. Pero mis hermanos, es una obra imperfecta. Es una obra incompleta. Y para que nuestro evangelio sea completo y perfecto, oigan bien, tenemos que fundamentarlo en la pieza clave que es su cruz y su muerte, su sangre derramada. Porque si Cristo no haya muerto por nosotros, si su muerte no existe, si nosotros la ocultamos, al fin de cuentas estamos predicando un evangelio incompleto. Buenas tardes. Y estamos muy fascinados con todas las demás cosas del evangelio, pero queremos cerrar los ojos a la cruz por lo feo y lo vil que es, aunque es gloriosa, ¿entienden? Y es el poder y es la sabiduría de Dios. Yo creo que en la iglesia hoy en día, casi todos los problemas que tenemos se pueden trazar a un solo punto. Y es que nos hemos olvidado de la cruz. Si no hay cruz, no hay resurrección, ¿entienden? Y por olvidarnos de la cruz, estamos predicando un evangelio que es como una dona. ¿Cuántos saben lo que es una dona? Está redondito, pero le falta el parte de en medio, ¿sí o no? Y tenemos todos los beneficios de la cruz y estamos hablando de muchísimas cosas, pero no estamos poniendo el dedo sobre el punto central que es la cruz. Y la obra de Jesús como Salvador, su obra como Salvador fue perfeccionada mediante su cruz. Era la pieza clave. Un Cristo sin cruz no es un Salvador. Un Cristo sin cruz es un engaño, es una ilusión, es una religión. No es así. Una salvación verdadera es un engaño. Y la iglesia hoy en día, yo temo, por lo vil, lo feo, lo doloroso, lo terrible de la cruz, queremos cerrar nuestros ojos, como dice en Isaías 53, ya como que volteamos la mirada para no verle a Él. Y al fin de cuentas no estamos queriendo ver la cruz, pero oigan lo que voy a decir, y no querer ver a la cruz, no estamos predicando a un cristianismo genuino. Estamos predicando una variedad del cristianismo que no es el mero mero, y al fin de cuentas lo que está pasando es que estamos creando una generación de creyentes que creen que son cristianos, pero que nunca han tocado la realidad del evangelio porque nunca han visto la cruz ni tampoco han experimentado la cruz. ¿Me pasen mi agua, por favor? Es la otra, la abierta. ¿Qué fe tienes tú? ¿Qué clase de evangelio estás predicando? Yo voy a decir algo bastante feo. ¿Está bien? Yo creo que hay muchos predicadores que no predican la cruz porque nunca la han visto. Nunca la han visto. Tal vez se debe a su formación teológica, su formación cristiana, yo no sé. Pero ni siquiera la han visto. Y si no han visto la cruz, no han visto la verdadera gloria de Dios. Y si no han visto la verdadera gloria de Dios, ¿cómo puede el mensaje de ellos cambiar a la gente? Les puede dar tal vez una mejor vida ahora. Pero ¿y después? Buenas tardes. Yo no quiero que mi mejor vida sea ahorita. Porque esta vida que yo estoy viviendo ahora solo es lo equivalente a la jornada de Israel en el desierto. Y lo mero bueno es cuando Él venga. Y la comparación no es entre Egipto y el desierto. La comparación es entre Egipto y Canaán. Buenas tardes, ¿me estoy explicando bien? Entonces, Dios, teniendo un plan de llevar muchos hijos e hijas a la gloria, viendo que el hombre había caído por abajo en la esclavitud al pecado y al diablo, ¿qué hizo?
envió a su Hijo hecho carne, que al fin de cuentas llegó a la cruz y se ofreció voluntariamente a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Qué beneficios me trae la cruz de Jesucristo? Número 1, la sangre de Cristo, la cruz de Jesucristo, me libera de la ira de Dios. ¿Acaso, hermano, Dios está enojado? ¿Está de mal humor? ¿Necesitará algunos antidepresivos? Hay que leer la Biblia. Dios está no solo enojado con el pecado del hombre, está enfurecido. Hasta yo voy a usar la palabra ofendido y insultado. Y Dios va a quitar toda la maldad de su creación. ¿Cómo te gustaría tener un invitado que tú invitas de buena voluntad? Ven, pasa tiempo en mi casa, ven. Y cuando tú llegas te han robado, te han roto todo, que han en sí pintado en las paredes y a ti te han blasfemado personalmente. Dirías, qué ingrato, ¿no? Dios creó al hombre, lo puso en este mundo, pero solo somos como huéspedes, ¿entienden? Y de pronto, de voltear en contra de Dios con tanta grosería, tal como somos, con tanta blasfemia, mis hermanos, es una insulta personal hacia el Altísimo, ¿entienden? Va más allá de su palabra, es una insulta personal. Y Dios ha decretado juicio sobre este mundo. Y esta es una parte de la gran falla de la iglesia el día de hoy. Porque la iglesia no quiere hablar de la santidad, no quiere hablar del juicio de Dios, no quiere hablar de estas cosas, porque no puedes hacer crecer tu iglesia si hablas de cosas tan negativas. Entonces hay que hablar de Diosito quien nos ama. Un sentimentalismo no bíblico. El otro día estaba en cierta iglesia sentado ahí con mi esposa viendo todo el mitote allá y le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Estamos creando a una generación que no teme a Dios, pero creen que aman a Dios. Y yo les quiero decir algo, tú no puedes amar a Dios bíblicamente si no le temes. Porque tu amor para con Él va a ser imperfecto, torcido, porque no has visto en sí los dos lados de Dios, de su santidad y de su amor. Y estamos creando en la iglesia una generación que no teme a Dios. Y por el hecho que no teman a Dios, pecan abiertamente en mil maneras diferentes y ya con cierta nostalgia dicen, ay, pero Diosito me entiende, si yo le pido que me perdone, ay, me va a perdonar. No. Alguien dijo que la iglesia hoy en día de corazón, oigan bien lo que voy a decir, es antinomianista que presume sobre la gracia de Dios. Antinomianista quiere decir sin ley, sin ética, sin moralidad. Y es una iglesia antinomianista que presume sobre la gracia de Dios. En el momento que yo quiero, Dios a mí me va a perdonar porque Él a mí me ama. Yo temo cuando veo libros, disculpen lo que voy a decir, como La Cabaña, que pintan un cuadro de Dios en donde Dios Padre es una mujer negra y ni siquiera me acuerdo de su nombre, y pintan cositas así. El hombre fue escrito por un universalista y ahí están millones de personas leyendo este libro, sacando de allá su imagen de Dios. Es una imagen falsa. La única manera de adquirir una imagen verdadera de Dios, disculpen lo que les voy a decir, es por leer la Biblia. No, hermano, yo nomás estoy esperando una visión de Él, mística. ¿Y cómo sabes tú quién es que te está apareciendo si no lees tu Biblia? ¿No viene el otro vestido como ángel de luz? ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo podemos en sí entender? Tenemos que volver a las Escrituras. Pero volviendo al tema, porque ya me fui lejos. Al fin de cuentas, hay una ira en contra
de este mundo y todos aquellos que están en rebelión en contra de Dios. ¿Cómo me beneficia la cruz de Cristo? Número 1, porque Él murió en mi lugar. ¿Qué quiere decir esto? Chuy lo tocaba. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Cristo fue colgado en un madero y ya murió bajo la ira de Dios, óiganme bien, no estaba muriendo por sus pecados, porque Él no tuvo pecado, sino que estaba muriendo en nuestro lugar como sustituto, muriendo por nuestros pecados, para que el azote que tú y yo merecíamos ya no caiga sobre nosotros, sino que ya cayó sobre Él. Y en Él la deuda fue pagada, la tuya y la mía, ¿entienden? Y no hay otra manera de realmente pagar el pecado, solo en Cristo, quien es el sustituto nuestro. ¿Qué quiere decir sustituto? Uno que toma el lugar del otro. Y el Padre nos amó tanto que dio su Hijo en lugar de nosotros, y el Hijo nos amó tanto que se dispuso a tomar el lugar nuestro. Pero todo lo malo, todo lo vil, todo lo feo, todo lo terrible de la cruz, óiganme bien, es lo que tú y yo merecíamos. Y Él tomó este castigo sobre sí mismo para que tú y yo pudiésemos irnos libres. Buenas tardes. Hay momentos que la iglesia se pone muy quejosa. Ay, me duele la espalda. Ay, me falta este dinero. Ay, el pastor dijo algo que no me gustó. Ay, pintaron las paredes de un color que no me agrada. Shh. Vuelve los ojos a la cruz. Y cuando vuelves los ojos a la cruz, la quejanza se te va y la adoración y la alabanza se te nace, y hay madera para glorificar a Dios por toda la eternidad y aún más. Cuando estamos hablando cánticos sentimentales y no sé de qué ondas en la iglesia y no estamos enfocados en la cruz, nunca vamos a entrar en una adoración verdadera, a menos que nos enfoquemos en Dios y en la cruz del Hijo de Dios, y cuando llegamos allá, hay para cantar por toda la eternidad. Yo creo que muchas veces lo que es la dureza del corazón de la iglesia y la falta de una respuesta de adoración y alabanza en la iglesia se debe al hecho que no hemos visto la cruz. Cuando por fin la luz de la gloria de la cruz penetra a lo más profundo de nuestro ser, mis hermanos, se quebranta algo en nosotros y nace un río verdadero de adoración y alabanza, que no es gracias por los millones que me diste, sino es gracias que te diste por mí. Gracias que me rescataste. Porque les voy a decir algo, no hay ni uno solo de nosotros que podríamos estar aquí el día de hoy si Él no hubiera muerto hace 2000 años en la cruz. Todo lo que tenemos, todo lo que debemos, todo lo que somos, se debe únicamente y exclusivamente a Él. Y si no le damos la gloria debido a su nombre, le estamos negando gloria que endurece al corazón nuestro, y al fin de cuentas no le perjudica a Él, pero nos perjudica a nosotros. El primer beneficio de la sangre de Cristo es esta, que nos libera de la ira de Dios. Número 2, ¿están listos? La sangre de Cristo nos libera del diablo. Dijo Andrés Murray algo en su comentario sobre la epístola de los Hebreos. Él dice esto, que Satanás es como un carcelero. ¿Está bien? Alguien comete un delito, lo consignan a la cárcel y ahí está el carcelero. El carcelero tiene dominio sobre tal persona debido a su delito. Una vez que purga su pena, o quién sabe qué, que al fin de cuentas que se paga su delito, una vez que se ha pagado ya sale libre y el carcelero ya no tiene dominio sobre él. ¿Están conmigo? Adán y Eva, al pecar, cayeron bajo el dominio de Satanás, y lo voy a ilustrar como él fuera un carcelero. Ahí estaban ellos bajo el dominio de él. ¿Por qué? Porque habían pecado. Ya merecían estar allá.
bajo la bota del enemigo. Pero cuando Cristo viene y Él muere en la cruz y Él derrama su sangre con el fin de pagar nuestros pecados, de pagar la cuenta por completo, al fin de cuentas, cuando Él murió, nuestra deuda se quedó cancelada, remitida. ¿Por qué? Porque Él lo pagó, y en este momento el diablo, quien antes era el carcelero nuestro, quien antes tenía dominio sobre nosotros, al ser pagado la cuenta nuestra, ¿nosotros qué? Ya salimos libres. ¿Sí o no? Yo lo he vivido. Yo antes de venir a Cristo era drogadicto y oraba a los espíritus. Y lo malo es que me contestaban. ¿Entiendan? Pero cuando yo vine a Cristo, no solo me escapé de la ira de Dios por la sangre de Cristo, pero el momento que yo me convertí y el pago fue aceptado por mis pecados, el carcelero ya no tenía más derecho sobre mí. Como que uno sale de la cárcel y ahí está aquel cuate. No, ya se pagó. Ya no tienes nada que decirme. Ya, lárgate, ya soy libre. ¿Sí o no? Yo tengo problema, voy a decir la pura verdad, con ministerios de liberación que no tienen un enfoque en la cruz. Porque se me hace que entre más demonios buscan, más hay. ¿Sí o no? Si quieres endemoniarte bien, pues lee algunos de estos libros y ve con 2, 3, como decía una buena amiga nuestra, dice, yo no sabía que tenía tantos demonios hasta irme con fulano. Oh, pues qué bueno, ¿y qué solución te dio? No, pues no sé. ¿Entiendan? Y un ministerio de liberación que solo aumenta tu conciencia del diablo, sin aumentar tu conciencia de la cruz y de la sangre, no es un ministerio de liberación, es un ministerio de esclavitud. ¿Sí o no? Yo me acuerdo así, disculpen lo que voy a decir, a lo mejor es un libro muy popular aquí, pero hace años leí el libro Cerdos en la Sala. Y terminando este libro, yo dije, caray, yo tengo más demonios que sabía y hasta que yo necesito un exorcista. Y estaba yo, híjole, pues ¿qué hago ahora? Estoy en peores condiciones que entendí. Y comencé a orar y el Señor me dice, mira Roberto, acuérdate que yo morí por ti. Y entonces el único cerdo en la sala es el autor de este libro, ¿entiendes? Y al fin de cuentas ya está libre por la sangre mía. ¿Sí o no? Si Cristo ha pagado tus pecados, ¿qué autoridad tiene el carcelero sobre ti? No les oigo muy bien porque ya estoy viejo como Javier y ya no oigo. ¿Qué autoridad tiene el diablo sobre nosotros? Ninguna. Viene, sí o no, apantallando que tiene autoridad y aprovecha la ignorancia de muchas personas que no entiendan la cruz, y cuando ya uno está nomás metido en ondas de liberaciones sin cruz, ¿cómo se va a liberar? Porque es la verdad que nos hace libres, y es la verdad de la cruz y de la sangre de Cristo derramada que al fin de cuentas nos pone sobre un fundamento para la liberación. Buenas tardes. ¿Están conmigo? Yo no digo que la iglesia popular tiene razón, pero por lo menos sacan un crucifijo cuando quieren sacar un demonio. ¿Y nosotros? Cerdos en la Sala. Página número. Buenas tardes. La sangre de Cristo nos libera de la ira de Dios, porque Él tomó nuestro lugar. La sangre de Cristo nos libera del dominio del diablo, porque cuando la cuenta se paga, su derecho sobre nosotros se cancela. Por eso cuando Él viene, siempre hay que voltear los ojos a la cruz y decir, un momentito. Pero ahora voy a decir algo. Si tú eres de uno de estos cristianos que viene a la iglesia y sonría,
Pero eres homosexual, espiritista, adúltero, quién sabe qué, tú vas a tener problemas con el diablo. ¿Por qué? Porque en pecar, él vuelve a tener dominio sobre ti. Y es la sangre de Cristo que nos libera. ¿Está bien? Número 3. La sangre de Cristo nos libera de la esclavitud al pecado. ¿Por qué vuelvo a decir esto? El hombre en sí, internamente, por naturaleza, es esclavo del pecado. Y es por eso, disculpen lo que voy a decir, es por eso que la psicología no puede liberar tu alma. Porque la psicología es amoral, niega la existencia del pecado. Y si niega la existencia del pecado, ¿cómo te puede liberar de lo que niega? ¿Entienden? Y yo sé que te pueden dar un buen análisis de tu ser y que tú esto, y porque un perro te mordió cuando eres niño y todo esto, ¿no? Pero ¿dónde está la solución? Oh, pues échale un montón de antidepresivos. Órale, esto va a liberar tu alma. Esto va a cambiar tu alma. Y yo sé que hay personas que sí necesitan ser tratados clínicamente, pero estoy hablando en términos generales. ¿Entiendan? La psicología, que es un estudio del alma del hombre, te puede dar un análisis del alma del hombre de cierta perspectiva, pero no te puede dar la respuesta porque no cree en el pecado, no cree en el juicio y menos cree en el sacrificio de Jesús. Pero es la sangre de Jesús, oigan lo que voy a decir, que cuando yo me arrepiento y soy libre de la ira de Dios y mi pecado también pagado, hay algo en cuanto a la cruz y algo en cuanto a la sangre de Jesús que entra literalmente en mi ser y rompe las cadenas del pecado y me hace libre. ¿Saben ustedes cuál es la evidencia de un arrepentimiento verdadero? Porque cuando uno se arrepiente verdaderamente, su pecado sí es perdonado, pero en este mismo momento es liberado del pecado en su ser, porque la sangre de Cristo le ha lavado por adentro. No es por confesión negativa o positiva, ¿no? Hay los que dicen, no soy adúltero, no soy adúltero, soy fiel, no soy adúltero, soy fiel, soy fiel. Tú puedes hablar como un loro, si quieres, y repetir esto, y no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es un arrepentimiento que te lleva al pie de la cruz, en donde la sangre de Cristo entra en tu ser y te lava. Hebreos dice que hasta que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras malas, para que podamos servir al Dios viviente. ¿Cuántas personas hay que pagarían $1 millón para tener una conciencia limpia? Porque día y noche su conciencia les acusa. Pero cuando venimos a Cristo y Él nos perdona y Él nos libera, hasta la conciencia se apaga cuando uno se aferra de las verdades del Evangelio y dice, un momentito, aunque me quieres seguir acusando, Dios ya no me acusa porque la cosa ha sido pagada con la sangre de su Hijo y ahora todo ha sido cubierto y olvidado y yo ahora voy por delante. Yo creo que la sangre de Cristo tal vez es una fuente para la salud mental, tal vez de las más eficaces, si no la más eficaz que pueda haber, pero es algo que descartan por completo porque no creen en Dios. Pero mis hermanos, lo que ellos creen que es insensatez es la sabiduría de Dios para el hombre. ¿Por qué tenemos iglesias llenas de personas que no temen a Dios? ¿Por qué tenemos iglesias llenas de personas afligidos por espíritus malignos y muchos ni saben? ¿Por qué tenemos iglesias llenas de personas esclavizadas por el pecado y aunque van por 1000 horas de consejería, no cambian? Es porque no
estamos dando lugar central a la cruz de Jesucristo, porque dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, digan la cruz, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al gentil. Tenemos una iglesia secular, una iglesia parecida al mundo, entiendan. Una iglesia que está batida y fluyendo con cada onda y cada ola del mar que pasa por allá. Pero ¿dónde está el ancla de la cruz? ¿Dónde está la columna vertical de la cruz? ¿Dónde está la pieza clave de la cruz? Porque un cristianismo sin cruz no es un cristianismo. Es un cristianismo falso. Y hay días que yo digo, Señor, estamos yéndonos más lejos, se nos está escapando de las manos la esencia verdadera del Evangelio, que es la cruz, y es por eso que estamos llenando las iglesias con muchos feligreses que ni conocen a Dios. Buenas tardes. ¿A qué horas debo terminar? Yo soy viejo y pierdo noción de tiempo. 4 horas más. ¿Cuántos pastores hay aquí? Confiesen. Yo conozco a pastores que oyen lo que es el mensaje de la cruz, pero hay algo adentro de ellos que dicen, yo sé que es cierto, pero no sé si yo lo pueda entender. No sé si lo pueda hallar en las Escrituras. Y como que hay un amén, pero hay una frustración. Dicen, sí es cierto, pero no me siento capaz de ver esto o de predicarlo. Yo creo esto. Si Dios te ha llamado, Dios a ti te quiere abrir los ojos para que tú seas un predicador de la cruz. Le dije a mi esposa el otro día, le dije, es cosa dura estudiar la Biblia, cuesta trabajo. Y es por ese ritmo en que vivimos. Yo creo muchas veces viene del infierno mismo, para que no tengamos tiempos ni de leer, ni de meditar, ni de contemplar las Escrituras. Y ya estamos agarrando cualquier cosa que viene. Pero yo tengo que creer esto, que si Dios a ti te ha llamado, Dios quiere revelarte la cruz y la gloria de su Hijo para que tú lo puedas predicar. Porque al fin de cuentas existe hasta una lucha para el alma de la iglesia. ¿Vamos solo a llegar a ser religiosos prometiendo una gloria que no podemos entregar porque estamos negando la esclavitud del pueblo? ¿O vamos a convertirnos en predicadores del Evangelio verdadero que sí libera a la gente para que puedan ir? Óiganme, Moisés se fue a Egipto, él liberó al pueblo, él los condujo a la gloria. El Señor Jesucristo vino, murió en la cruz era la perfección de su obra, pero Él se levantó de los muertos. Y Él es aquel que nos toma por la mano para llevarnos a la gloria. Pero tal como Él resucitó y en el camino a Emaús y con los discípulos los estaba explicando las glorias de la cruz, Él también quiere hacer lo mismo con nosotros. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero orar en breve. Que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Levanta sus manos, por favor.